gracias. Yo ya hace más de una semanita creo que ya estoy aquí. Déjame quito la chamarra porque si no me da calor. Sí. Bueno, la chaqueta. Ahí está diciendo, ya viniste bien mexicano. ¿Qué es eso? Y llego allá y mi familia, ya eres muy española, hablas así. Pues siempre he hablado así. Pero bueno, ya saben. Bueno, rápido. Es principios de año, estamos 2020 y creo que hay muchas expectativas, hay mucha ilusión, hay mucho deseo por que Dios haga algo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos lo anhelan más bien? Si no lo anhelas, o sea, hay un problema, ¿eh? Hay un problema. Creo que debe siempre existir un hambre continua en nuestros corazones para que Dios haga algo más profundo en nuestras vidas. Y es verdad que decíamos que Dios haga cosas nuevas, pero no hay nada peor, iglesia, que lanzarse a una aventura sin estar equipados. No hay nada peor, por ejemplo, de que vayas a cocinar un ceviche y termines haciéndolo de pollo. O sea, no hay nada peor que sigas avanzando y no tengas los recursos para ello. No hay nada peor que siga el tiempo pasando y nos conformemos simplemente a lo que ya hemos vivido, a nuestras propias expectativas, a nuestros propios resultados, digámoslo así. Así que en lo natural, cuando tú y yo tenemos una forma de ver las cosas, en lo natural vemos que el crecimiento, la forma como se gestan las cosas tienen un orden. Es decir, cuando tú y yo vemos algo que no hemos visto, que se sale de nuestra forma, de nuestra lógica, a veces entra la curiosidad de nosotros, incluso el temor, incluso la burla. Por ejemplo, si yo te muestro una imagen ahorita, que no lo voy a hacer obviamente, pero si te muestro una imagen, por ejemplo, de una vaca con 3 cabezas, dices, ¿qué rollo? O sea, es loco ver una vaca con 3 cabezas. Lo tomas como anormal. Al igual, estamos acostumbrados a que la vaca dé leche, pero no leche con café. El día que la vaca dé leche con café nos volvemos millonarios. Ya te traes la vaca al café y de ahí todos nos servimos. Como si vieses un pájaro también, que no vuela, pero que tiene escamas de cocodrilo. Dices, hay algo mal, ¿no? Porque se sale de nuestros contornos, se sale de lo que nosotros hemos asimilado que es correcto. Como si te imaginas, por ejemplo, a un perro que ladra, pero que realmente aúlla como un gato. Te estoy medio enredando, ¿verdad? Pero escucha, te vamos a llegar al tema. Los ves así como, ¿qué está hablando Alonso? ¿Qué rollo? Nuestra perspectiva natural, iglesia, de ver las cosas, de ver cómo funcionan, tienen un orden de crecimiento, una forma según la especie o según la forma, obviamente. Todo tiene un orden. Todo. Y cuando yo te digo que no hay nada peor que avanzar sin estar equipado, o estar preparado, o estar creciendo correctamente, es una batalla que tú y yo vamos a perder, quizásmente. Quiero que leamos Lucas, vamos a leer Lucas 2, versículo 52. ¿Lo tenemos?
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es un versículo muy clave en el libro de Lucas. Cuando tú y yo asociamos la vida de Jesús somos muy prontos para relacionar a un Jesús adulto, a un Jesús que murió en la cruz, a un Jesús que padeció azotes, a un Jesús que fue perforado, a un Jesús que resucitó, a un Jesús que dice, sí, es mi Salvador. Pero cuando tú y yo, escucha, cuando leemos de Jesús, nunca lo asociamos como a un niño. Nunca asociamos la trayectoria de Jesús. Nunca asociamos el proceso, el trayecto por lo que tuvo que haber pasado. Cuando tú y yo hacemos caso omiso a eso, que simplemente nos enfocamos en la obra redentora de Jesús, en lo que Él hizo, corremos el riesgo, iglesia, de que simplemente la obra que Él hizo no la tengamos en su plenitud en nuestros corazones. Te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, cuando tú y yo vamos a un restaurante, nosotros llegamos, primero vas a un restaurante que te gusta. Cuando llegas al restaurante, lo que primero que hacemos, nos sentamos. Nos sentamos y empezamos a ver la carta, el menú, qué es lo que se te antoja. Ya tienes una idea quizás y empiezas a ver el menú y se te antoja, por ejemplo, un corte de 400 gramos para aquellos amantes de la carne. Y lo quieres a 3/4 como te gusta y con patatas de guarnición. Y estamos charlando durante ese tiempo en la mesa con tu familia o si vas solo con quien vayas. Y al final viene el mesero y te trae esa comida. Y lo primero que pasa es que tú te deleitas en tu mirada. Te deleitas en el hecho de mirar esa carne y decir, wow, qué pinta tiene. Se ve deliciosa, es más, huele riquísima. Y después de que nuestra vista se ha satisfacido, o satisfecho, perdón, gracias Diego, satisfecho, entonces entra el gusto del paladar, lo empiezas a cortar, te lo comes. Lo mismo pasa cuando tú y yo no vemos, cuando simplemente vemos la obra redentora de Jesús y hacemos caso omiso al proceso, a sus 33 años de vida. Te comes el steak, pero nunca, 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 te lo aseguro, que tú y yo nos ponemos a pensar el proceso, el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, los condimentos que tuvo que haber usado el chef, el cocinero, para preparar ese steak. Simplemente te lo comes de un bocado y ya está. Y cuando hacemos eso, corremos el riesgo simplemente de enfocarnos en el resultado y, como lo dije anteriormente, hacer caso omiso al proceso por el cual Dios tuvo que haber pasado, por el cual Jesús tuvo que haber pasado. No te quiero enredar mucho, iglesia, pero es un punto muy crucial en nuestro crecimiento, porque si no entendemos este proceso, tú y yo podemos crecer anormales. La idea no es que crezca, la idea es cómo creces. La idea no es que des fruto, sino que tu fruto realmente permanezca. Ese es el objetivo, porque hay frutos que cuando los ves dicen, ay, parece un corazón, porque asocias el fruto a una forma, porque ya lo tienes aquí. Pero imagínate si yo te proyectase esas imágenes que te pongo vacas de 3 cabezas y todo ese rollo, muchos de ustedes se sorprenderían. Dirían, wow, qué rollo. Incluso muchos de ustedes harían
anfiteatro, un circo para exponerlos, para que fuesen forma de expectación, para que la gente se burle, que incluso en los tiempos aquellos, incluso hoy en día, cuando tú ves a un circo, tú ves la jirafa voladora y te llama la atención. ¿Quieres ir a ver la jirafa voladora? Aunque ni existe, pero realmente quieren vender, y lo que hacían en ese tiempo, ponían a personas deformadas que estaban con una cabezota y dices, no manches, ¿cómo puede existir gente así? Era de asombro y todo. Ahora, ¿por qué dices? Es que no es normal. Pero ahora imagínate, ponte en la postura de que tú estás creciendo anormalmente y a los ojos de Dios, ¿cómo te está viendo? ¿Qué expectación está teniendo Dios acerca de ti? ¿Será que Dios se sorprende al ver tu vida y diga, no manches, está medio cabezón este? Le salieron tres patas. O incluso en forma de burla, que se empieza a burlar Dios de ti por tu forma de crecimiento. Escucha, que estoy dando un ejemplo, pero es muy obvio para tu forma de crecer, tuya y mía. Cuando nosotros leemos Lucas 2:52, Lucas es muy intencional al decir esas cuatro fases, en las que Jesús tuvo que haber pasado. De hecho, Lucas es muy intencional en las cosas que escribe porque quiere transmitir algo. De hecho, cuando empiezas a leer el libro de Lucas, el capítulo 1, no recuerdo el versículo, va a decir, yo me he esmerado por investigar, por indagar, por descubrir todas las cosas desde su origen, para escribírtelas por orden, querido Teófilo. Así empieza el libro de Lucas. Todo tiene un orden. Y cuando Lucas está escribiendo eso, está siendo muy intencional porque tu vida y mi vida deben de crecer en un orden adecuado. No es que crezca simplemente a la aventura. De hecho, cuando ves adolescentes, personas adultas, niños, que dices, ¿por qué será así? ¿Por qué tiene ese carácter? ¿Tiene un carácter de los 1000 demonios? Pero nunca te pones a pensar quizás en el proceso por el que tuvo que haber pasado. Quizás pudo haber venido de una familia disfuncional como la mía, que en un principio mi corazón estaba lleno de ira y lo único que quería era arremeter en contra de mi madre. Son cosas que pasan. Así que Lucas es muy intencional. Cuando escribe este versículo, está hablando de la forma, el crecimiento normal en que un discípulo debe de crecer. Y el primer punto que enfatiza es que Jesús crecía en sabiduría. Jesús crecía en sabiduría. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Jesús crecía en sabiduría. Es decir, Jesús atesoraba en su corazón el temor de Dios. El temor de Dios, cuando hablamos de él, no es otra cosa, iglesia, más que un amor genuino hacia Dios. La sabiduría no es otro rollo más que anhelar, atesorar la voluntad de Dios para que traiga orden a nuestras vidas. Es respetar a Dios. Es amarlo. Y sobre todo, guardar los principios de vida que hay en su palabra para que tú y yo podamos crecer. Eso es el temor de Dios.
Y cuando tú dices, es que era muy fácil que Jesús creciera en sabiduría porque era Dios personificado en una persona. No es así. Porque aunque Jesús, era hombre como tú y yo. Y tenía sus rollos, aunque nunca pecó, pero se veía confrontado diariamente a sus rollos, a sus problemas, a sus quizás temores internos. Mira, Lucas 2:43 a 45. Al regresar ellos, acababa la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Versículo 49 al 51. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Versículo 51. Versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría. Escucha, si es verdad que era Jesús, pero Jesús no podía haber crecido en sabiduría si primeramente en su corazón no había ni existía el temor de Dios para obedecer. Jesús creció en sabiduría a expensas de una vez que tuvo que haber obedecido a sus padres aún a pesar de que no entendía el por qué. Cuando tú y yo crecemos en sabiduría, iglesia, es cuando tú y yo atesoramos en nuestro corazón el temor de Dios. Es cuando tú y yo atesoramos en nuestras vidas obedecer a Dios. De hecho, nuestro corazón se vuelve tan receptible y nuestro corazón viene a ser como un colchón, viene a ser el sillón, viene a ser aquello donde la sabiduría de Dios reposa. Primera de Reyes 3:12, he aquí te he dado corazón sabio y entendido. El corazón es el receptivo de apropiarse de la sabiduría de Dios. Por eso es que Dios es muy intencional. Incluso dice en Salmos, hijo mío, dame tu corazón. Porque Dios te quiere llenar de sabiduría. Dios quiere que tomes y que tomemos las decisiones correctas. Escucha, es el 2020, muchas oportunidades vienen, como muchos fallos, pero muchas oportunidades vienen. El rollo no es que las tomes, el rollo sí es la voluntad de Dios que las tomes. Aunque se maquilla así tan bonito y dices, es que es de Dios, se me abrieron puertas. Escucha, el diablo te abre puertas también. Por eso es la importancia de obtener la sabiduría de Dios, para que tú y yo podamos crecer. Una de las cosas en que tú y yo vamos a crecer en sabiduría, hay un proverbio que dice, ¿sabe más el perro por viejo? ¿Sabe más el perro por viejo o el diablo? ¿O sabe más el diablo por viejo que por diablo? ¿O sabe más el perro por viejo que por perro? ¿Qué entiendes por eso? Experiencia. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Una de las formas en que tú y yo vamos a adquirir sabiduría de Dios, sí es obedeciendo, que en nuestro corazón habite el temor de Dios, pero escucha, muchas de las ocasiones va a ser a través del sufrimiento o de la corrección a nuestras vidas. Cuando eso pasa es que tú y yo agarramos callo, como normalmente se dice. Agarramos, es que ya se la sabe de todas a todas. El riesgo que corremos aquí es que ya no se te puede corregir. Es cuando te encuentras con una persona y le quieres dar un consejo, ya se la sabe de todas a todas.
No hay nada peor que dejar de ser moldeables, iglesia. No faltan aquellos espiritifláuticos que dicen, no, pues a mí Dios me habla y ya. Es que Dios me dijo. ¿Qué vas a enseñarle a alguien que te dice, Dios me dijo ya? Si Dios te dijo ya, pues hazlo. Hay gente que toma decisiones equívocas simplemente por no atender al consejo. En la multitud de consejos hay sabiduría. Eso es lo que dice la palabra. Y es un paso, es un proceso que no nos gusta a muchos de nosotros porque nos pasa por procesos dolorosos, que muchas de las veces tendemos a refugiarnos en esos mismos procesos y nos volvemos como el patito feo. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No, ese era un programa allá, un rollo que salió allá en México. Pero te entra ese espíritu de autocompasión. Es que en la iglesia nadie me quiere. Y te empiezas a solapar tú mismo. Como decir, por mi culpa, por mi culpa. Es un proceso doloroso, iglesia. Y si tú y yo no atendemos al consejo, a la voz del Espíritu de Dios en nuestras vidas, no vamos a crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque si no escuchamos, no vamos a obedecer. No vamos a obedecer. Y Jesús creció en sabiduría una vez que hubo obedecido a sus padres y se fue con ellos. Y se sujetó. Y entonces creció en sabiduría. Todo el crecimiento está en relación a la autoridad. Es decir, en cuanto cómo tú y yo nos sometemos a la autoridad, al mando de Dios, incluso a aquellos que Dios ha puesto en nuestras vidas como personas que tú mismo, nosotros mismos hemos dado la autoridad, la confianza para que nos puedan corregir. ¿Cómo tú y yo nos sometemos a ello? Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Nuestra vida no simplemente se limita a que tú y yo crezcamos correctamente en sabiduría, adquiriendo sabiduría, volviéndonos unos perros mañosos en el buen sentido, de que puedas traer consejo, de que puedas dar una palabra de aliento, sino que también tú y yo debemos de crecer en estatura. Cuando la palabra dice que crece en estatura, es literalmente en estatura, es decir, en cuerpo. Cuando tú y yo leemos Romanos 12, ¿se acuerdan cómo inicia? Es muy clave ese, de hecho creo que en el discipulado se los van a hacer que se lo memoricen. ¿Se acuerdan Romanos 12, versículo 1 y 2? ¿Cómo va? Hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, cuál es vuestro culto racional. Para crecer en estatura es que tú y yo en todo momento debemos de someter todo lo que somos a la voluntad de Dios. Hay momentos en que mi cuerpo, mis pensamientos, mi corazón me quieren engañar y decir, Alonso, haz eso, di eso, toca eso, mira eso, cochino. Yo lucho con mi carne. Todos luchamos con ello, A veces hay deseos que quieren salir y dice, Señor, ayúdame a apaciguar estos deseos que no vienen de ti, no proceden de ti. Para crecer en estatura tenemos que someter todo lo que somos. Por eso dice, amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Es decir, debes de someter todo lo que somos, todas nuestras intenciones, nuestros afectos, nuestras pasiones, nuestros sentimientos, nuestras decisiones, todo nuestro cuerpo literalmente físico, es decir, de abstenerte
en todo lo que la palabra te dice que no hagas. Uno de los rollos más gruesos aquí es cuando los jóvenes se ven más tentados en la fornicación. Pero no solo los jóvenes, los adultos también, en caer en adulterio. Ya no te digo no tanto ni de hecho de que caigas físicamente, sino que desees en tu corazón a ese hombre suculento, papazote que ves ahí en el trabajo. No me veas a mí, no soy yo el que trabaja ahí. O a esa mamazota que dices, mira esas curvotas, pero que te das cuenta que está más operada que qué. Eso no salió de ejercicio, salió del bisturí. Si tú y yo no aprendemos a someter nuestras pasiones desordenadas, no podemos someter todo nuestro cuerpo, cual es el templo del Espíritu de Dios. Escucha, no vamos a poder crecer correctamente en estatura, nos vamos a quedar algunos enanos. Si no te sorprendes cuando ves un enanito en la calle, ¡ay, qué enanito! Ahora imagínate cómo te ve Dios, ¡ay, qué enanito! Se quedó cortito. O cuando empiezas a platicar con alguien y que no es muy coherente en su forma de hablar y dices, como que a este le falta un tornillo. Ahora imagínate a Dios, como que a este está muy corto. ¿Qué piensa Dios acerca de ti? ¿Te has puesto a pensar a veces cómo Dios te ve que estás creciendo? Si estás creciendo correctamente, ahora que nosotros tenemos un hijo, pues él tiene que crecer correctamente, tiene que nutrirse de nuestra mujer, de su madre. ¿Pasó, Santiago? Tiene que crecer, tiene sus pautas de crecimiento. Ya entramos en la faceta donde le vamos a dar sólido, ya va a empezar a dejar su lechita. Bueno, no del todo, que va a seguir ahí, pero ahora le va a entrar a lo sólido. Acá un buen steak, una hamburguesa, una pizza, que lo voy a introducir a las pizzas a Santiago, que no veas. Su primer buffet va a ser del Pizza Hut. Ay, le estoy dando promoción ahí al Pizza Hut. Para que tú y yo podamos crecer correctamente en estatura, debemos de someter todo lo que somos. Todo. ¿Cuántos luchan con su ser? ¿A poco no te apetece de vez en cuando echarte, después de que te has comido tres platos de lentejas, todavía dices, tengo un hueco aquí? No se llama hueco. Se llama ¡Hola! Dices, no pasa nada, al cabo está en sostén y en calzón. No veo esa imagen. Es que ya no es simplemente que veas el sostén y el calzón, es que tu imaginación ya le desnudaste o lo desnudaste. Límites. Los límites son los que nos salvan la vida, iglesia. Si no ponemos límites, si no ponemos un freno a nuestras vidas, a veces pasamos esos límites y no simplemente los pasamos. Al principio te acomodas y te redarguye ahí la conciencia y dices, creo que fallé. Pero una vez que has fallado, dices, pero como que no estuvo muy mal, ¿no? Lo empiezas a satisfacer, empiezas a hallarle provecho, sabor a lo que estabas haciendo. No se preocupen, todo está bien, no pasa nada. Debemos de someter todo lo que somos, iglesia. De otra manera vamos a crecer anormales. Otra de las cosas en que Jesús crecía, ¿qué era? Ya lo dijimos, estatura. Gracia. Gracia para con Dios. Cuando hablamos de gracia, iglesia, para con Dios, es una gracia, es como decir Dios es por nosotros, es donde tú y yo no podemos llegar.
Por ejemplo, la salvación no es por obra, sino por gracia. Es una obra redentora por parte del Espíritu de Dios en nuestras vidas para llevarnos a la salvación. Es donde tú y yo no podemos llegar. Ahorita me llamó mucho la atención la oración de Ligia. Es Dios quien hace la obra en nosotros. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras habilidades, es por su gracia. Y cuando Jesús crecía en gracia para con Dios, es que Él dependía totalmente en todo aspecto, en todo momento, fuera de tiempo y en tiempo, como lo quieras ver, dependía de escuchar la voz de Dios y ejecutar lo que Él decía. ¿Por qué crees que Jesús se mantenía orando? Siempre se apartaba de toda la multitud y se iba a orar al monte allá solo. De vez en cuando se llevaba a los discípulos, pero la mayor parte del tiempo era para ir y atender y escuchar, sobre todo escuchar la voz de su Padre, escucharlo para ver qué consejo le iba a dar y que lo hiciera llegar más lejos donde él no podía. Por eso cuando tú te ves a Jesús en un Getsemaní y dices, Señor, la verdad no quiero entrarle a la cruz, me va a doler. Si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero. Hay una voz en mí que me dice, no vayas. Pero ahí es donde Jesús acude al Padre y le dice, no es en mis fuerzas, dame la valentía, dame las agallas para poder culminar lo que tú me has ordenado. Es por su Espíritu. Es su Espíritu lo que nos capacita a ti y a mí para poder avanzar, iglesia. Y en este 2020, si tú y yo no dependemos de la voz del Espíritu Santo, vamos a claudicar, vamos a fallar, vamos a tomar decisiones que nos va a costar muchas cosas. Todo esto te lo estoy diciendo porque Dios sí quiere conquistar, Dios quiere que avancemos, Dios quiere que no te conformes, que añores más, pero si no tienes los recursos y no tienes la capacidad para ello, no lo vas a lograr. Tienes que crecer normal. Tengo que crecer normal. Por eso Lucas enfatiza esos 4 puntos y te los da en ese orden. Porque es necesario que tú y yo aprendamos a someternos en todo momento. Otro de los puntos es, Jesús crecía en gracia para con los hombres. Que me mandan de aquí para allá. Y yo allá, le cierro el ojo. Tú, no, él. Hoy no me quise enredar tanto. Ya me harté de mí mismo. Límites, dice el anciano aquí. Si uno has llegado a una etapa en tu vida donde ya te cansaste, o muchos de nosotros nos cansamos a veces, ¿sabes que hay más? Que Dios te quiere proyectar a unos niveles mayores, pero no sabes ni cómo hacerlo. Es como decirle a una rama que está en horizontal, alcanza la punta de tu árbol. No puedes, porque si no creces en la forma correcta, arriesgamos a que nunca podamos crecer y no solo eso, avanzar.
Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, gracia para con Dios y gracia para con los hombres. Esa es la plenitud. Escucha aquí, este punto, todos son mega importantes porque son una columna vertebral. Son una columna vertebral. Escucha, no estoy limitando los otros 3 puntos, pero este punto en particular, iglesia, es la médula ósea. Es donde alcanzas a visualizar el corazón de Dios. Es donde empiezas a ver no el resultado, sino el proceso. Y dices, wow, vale la pena. Porque te das cuenta en el fondo que no es tu vida. Te das por los demás. Cuando tú y yo crecemos en gracia para con los hombres, es cuando Dios, por decirlo así, Dios está con nosotros. Dios te capacita, Dios te instruye, escuchas el consejo, pero todo tiene un fin. Sí, para que crezcas, pero una vez que estás creciendo correctamente, es que Dios te da una gracia en absoluto para abrirte puertas delante de los hombres para que le glorifiques en ello. Es ahí donde Jesús llegó. Es ahí donde Jesús entendía el propósito por el cual había nacido. Era llevar los hijos nuevamente a la gloria de Dios. Cuando tú y yo crecemos en gloria para con los hombres, en gracia, para con los hombres, es cuando tú y yo entendemos que Dios nos ha abierto una habilidad para con los hombres y llegar a sus corazones y compartirles del evangelio, de compartirles de Jesús, de compartir las buenas nuevas. Cuando tú y yo, por eso lo dije en un principio, nos enfocamos simplemente en el resultado de la obra de Jesús, no vas a entender el proceso, la pasión, el corazón, el ardor, la necesidad que sentía Jesús. Y es ahí donde Dios nos quiere llevar, en que tú y yo crezcamos correctamente y hacernos celosos por la obra que nos ha encomendado, que es llevar muchos hijos a la gloria. Te ruego pues, Señor, que atiendas a mi corazón, que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos, cuyo único deseo es honrarte. Te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del rey. Nehemías 1:11. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos, Daniel 1:9. Y Jesús crecía en fama, y muchos glorificaban a Dios por medio de la vida de Jesús. El propósito, la intención de Dios detrás de esto es salvarte, es ordenar tu vida, pero sobre todo, una vez que haya hecho eso, es que tú puedas avanzar y que tu corazón sea movido a las almas. Sé que nuestra lucha es continua, con una vida de exigencias, una vida ordinaria que te dice, ¿esto es todo? Pero escucha, hay más que eso, iglesia. Hay más que eso. Hay más que eso. Dios desea hacer una obra en ti, pero sobre todo en tu vecino, en el amigo en el cole, en tu amigo en el trabajo, o tu amiga.
pudo sostener todos sus 33 años antes de que le colgasen, viviendo de esa manera. Porque una vez que entras en todo ese proceso es cuando nuestro espíritu, nuestros oídos espirituales se agudizan y empiezan a escuchar la voz de Dios claramente. Y ya nuestro corazón es tan moldeable que ya no te preguntas ni por qué ni para. Dices, heme aquí, Señor, aquí estoy, hazlo. No lo entiendo, pero hazlo. Y Dios quiere hacer eso. Dios quiere que avances, que crezcas este año, pero fija y cuida cómo creces. Quizás nunca vas a ser famoso, nunca vas a ser reconocido, pero escucha, en el reino de Dios hay una morada tan grande que te está esperando. Y van a ser muchas las sorpresas el día de mañana. ¿Cómo pudo Jesús sostenerse? Proverbios 3, del 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Lo que ardía en el corazón de Jesús era vivir toda una vida sometido a la verdad y a la misericordia de Dios. Era su total dependencia. Tienes propósito, no te creas el rollo mental que te dice no sirves para nada. Muchos luchan con el rechazo y dices, es que para esto nací, me utilizan, se sirven de mí. Hay más que eso. Dios te quiere proyectar más lejos. Dios quiere llevar tu vida y mi vida más lejos. Dios quiere llevar tu matrimonio más lejos. Vale la pena, iglesia. Mejor someter el cuello a que el día de mañana te venga la guillotina y te lo corte. Va a ser más doloroso. Vamos a orar.